Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Ríos García David Jesús. Esa es mi presentación y la explicación en relación al tema de programación concurrente. Para ello, me gustaría comenzar a dar la definición de algunos conceptos clave que van a ser de mucha utilidad para la explicación de este tema. Con ello empezaremos con tarea. La tarea podemos decir que es aquella designación de alguna obra o actividad que conlleva un esfuerzo para su realización, un esfuerzo o recursos necesarios para su realización. Esto en muchos temas de la informática se ve aplicado, se hace uso de este término. El siguiente es el de proceso. Proceso lo podemos definir básicamente como la ejecución de algún programa. Es cuando se está ejecutando algún programa. Obviamente que conlleva más características, ¿no? Sobre el ID de proceso, que subprocesos, perdón. Pero así lo dejamos como por ahora. Ahorita también vamos a dar una explicación de hilo. Eso va a venir a continuación. El siguiente término es programación. Este término de programación es la técnica o el proceso de tomar algún algoritmo, codificarlo usando un lenguaje de programación, ya sea de alto o de bajo nivel, de modo que se pueda ser ejecutado en un programa. Ahora vamos a entender el concepto de programa. El siguiente es, en pocas palabras, es una secuencia de instrucciones escritas para realizar alguna tarea específica en algún programa, perdón, específica en la computadora, un programa cualquiera, ya sea de pretexto, puede ser un navegador, puede ser un visualizador de gráficos, todos ellos son programas. Ahora vamos a pasar con esos tres términos que son importantes ya que van relacionados mucho con la programación, lo que son un proceso secuencial, el secuencio paralelo o de paralelismo y el proceso de concurrencia. Con ello, el proceso de secuencial, como su nombre lo dice, es una secuencia. Es decir, que va siempre una tarea después de otra. No pueden saltarse o comenzar una tarea sin haber terminado una anterior. El siguiente concepto es el de paralelo. Esto es cuando diferentes tareas se están ejecutando simultáneamente. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en el secuencial, en un proceso secuencial te toma 2 segundos hacer tres tareas, porque primero es tarea uno, tarea 2 y tarea 3. Bueno, 3 segundos, vamos a decir. Tarea uno, tarea 2 y tarea 3. Pues en el paralelo, esas tres tareas, en vez de hacerlas una por una, las realiza las tres simultáneamente, reduciendo el tiempo de realización de esas tareas. En vez de tardarse 3 segundos, puede tardarse, no sé, 1 segundo, 2 segundos, dependiendo la tarea que haya tenido más duración de tiempo. Y finalmente tenemos el concepto de concurrencia. Este concepto es importante y porque podemos decir que es cuando las distintas partes de algún programa, de algún algoritmo o un problema se ejecutan en desorden o en un orden simultáneamente sin afectar el resultado final. Esto ahorita lo veremos con unos ejemplos para que se entienda, pero bueno, abarcando esos conceptos, comencemos a explicar un poco la diferencia entre proceso e hilo. Esto creo que da mucha confusión, saber qué es un proceso y qué es un hilo. Pero veamos, aquí tengo dos pequeñas definiciones poniéndonos en contexto de a qué se refiere y cómo se utiliza uno. El primero es el proceso. El proceso es la instancia de un programa que está siendo ejecutado en el ordenador. Es como ahora mismo yo estoy ejecutando el programa de PowerPoint. Ese es un proceso, la ejecución del PowerPoint. Luego tenemos abajo que en el contexto de un programa concurrente, un hilo o thread es cada uno de los flujos secuenciales de control independientes especificados en el programa. Esto suena un poquito complicado, esa definición, pero podemos decirlo de la siguiente manera. Aquí tenemos una imagen, disculpa.
Aquí en medio tenemos una imagen en el cual muestra el proceso hilo. Hilo vamos a tomarlo en cuenta como si son las tareas o subtareas o todas esas instrucciones que se están ejecutando del programa en el proceso. No sé si queda claro, si no, aquí está la primera imagen. Tenemos 4 secciones de cómo es el proceso en relación a un hilo. En el primer cuadrante podemos ver que hay un proceso y un hilo, es decir, que está ejecutándose un programa y a su vez está ejecutándose a lo mejor una tarea, una subtarea que ayuda, o no tanto que ayuda, pero sí va en relación al programa. En el lado derecho, el cuadrante 2, podemos ver un proceso pero que tiene múltiples hilos, es decir, que se están haciendo 3 hilos al mismo tiempo, para ese proceso. Abajo a la izquierda también tenemos lo que es el ejemplo de un múltiples procesos con un hilo por proceso. Es decir, que tenemos 2 programas, sí, 2 programas o del mismo programa pueden ser 2 subprocesos que a su vez tienen tareas, ejecutándose para cada subproceso. Y finalmente tenemos los multiprocesos por múltiples hilos por proceso. Esto es de varios procesos que tienen varias tareas ejecutándose al mismo tiempo. Espero que esto haya quedado claro, porque ahora sí vamos a entrar con el tema de programación concurrente. ¿Qué es la programación concurrente? Bueno, aquí tengo una pequeña definición, la cual voy a leer, que es la computación concurrente, es la simultaneidad en la ejecución de múltiples tareas interactivas. Estas tareas pueden ser un conjunto de procesos o hilos de ejecución creados por un único programa. El segundo es la programación concurrente, está relacionada con la programación paralela, pero enfatiza más la interacción entre tareas. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, como habíamos visto hace unos momentos que hay 3 como procesos, 3 diferentes formas de procesamiento de programación: secuencial, paralelo y concurrencia. Y la concurrencia lo podemos ver en el ejemplo, perdón, en el ejemplo que tengo aquí en esta imagen. El paralelismo lo tenemos del lado derecho y concurrencia del lado izquierdo. La concurrencia, no es exactamente igual que paralelismo, hay una cierta diferencia entre ellos, pero la concurrencia tiene que ver mucho en que se ejecutan tareas, no necesariamente tiene que ser simultáneamente, como lo pueden ver aquí en la ilustración del lado izquierdo, pero sí que hay interacción entre ellos. Aquí la concurrencia trabaja mucho con los procesadores, los núcleos con los cuales tiene un procesador, en los cuales va a dividir cada tarea en ciertos, sí, los procesos en cada número de procesos, para así hacer que el tiempo de realización y de ejecución de este programa sea en un tiempo más reducido. En eso consiste la concurrencia, en la ejecución de múltiples tareas interactivas. Es decir, que no necesariamente tiene que ser simultáneamente, puede ser en desorden, pero no en desorden, no puede ser ejecutada simultáneamente y eso no va a afectar al resultado final, como pueden ver en el ejemplo de paralelismo. El proceso uno se ejecuta todo el tiempo, al igual que el proceso 2, al igual que el proceso 3. Y en concurrencia no. Aquí se distribuye primero el proceso uno, luego proceso 2, luego proceso 3, luego proceso 2, luego proceso 3 y luego proceso uno. Es decir, que toma el mismo tiempo o incluso puede ser menor que el de paralelismo. Y finalmente, nada más hablemos acerca de esta característica, que la programación concurrente es conocido como el área de las ciencias de la computación, que trata sobre las metodologías, lenguajes, técnicas y herramientas de programación necesarias para la construcción de programas interactivos. Eso es la programación concurrente. Y vamos a ver acerca del ejemplo de un programa concurrente. Aquí tenemos que un ejemplo de concurrencia puede ser aplicado en un navegador web. Este se produce cuando el navegador empieza a presentar una página, aunque puede estar aún descargando varios archivos gráficos o de imágenes. Eso es cuando uno entra a lo mejor a un sitio web
y usted escribe la dirección o la página que quiere buscar y usted le da enter. Aquí vamos a ver que ocurren muchas cosas. Se están ejecutando, hay varios hilos detrás de este proceso, los cuales pueden ser que está descargando. En el momento que está accediendo a la página, está enviando la solicitud y está recibiendo una solicitud, viéndolo en la parte de redes. Está descargando archivos gráficos. Si es que en la página que está entrando no tiene videos o tiene imágenes o incluso pues, tiene algún audio. Todo eso se está haciendo, por así decirlo, en segundo plano, mientras se está accediendo a la página. También tenemos algunos hilos los cuales podemos usar para recargar la página o detener la página. Estos siempre están ejecutándose constantemente mientras se está accediendo a la página. No sé si quedó un poquito claro o no, si no, vamos a verlo con un ejemplo rápido de en un sitio web. Si yo abro mi navegador, podemos ver que aquí nosotros tenemos el botón de recargar. Si aquí yo tengo mi motor de búsqueda, yo pongo a lo mejor la página YouTube. Al momento de estar accediendo a YouTube, bueno, no sé si lo pudieron ver, eh, durante la carga tiene que haber hay diferentes procesos, los cuales se encargan de descargar desde antes toda la parte gráfica, videos, audio, todo el contenido de la página, mientras que se está accediendo. Además, no sé si lo pueden ver un poco más lento, cuando se está accediendo aparece una X. Esto es decir que nosotros podemos detener el proceso, el hilo, ya lo detuve. Como se pueden dar cuenta, no está cargando nada. Además, tenemos otro hilo que es el de recargar. Todo esto ocurre em, en diferentes, no simultáneamente, pero sí en diferentes procesos, los cuales no van a afectar el resultado final del programa. En este caso, en el ejemplo que es intentando usando un navegador web al intentar entrar a una página. ¿Ok? Ahora sí. Ahora llegamos a una parte de cuándo se requiere el uso de la programación concurrente. Aquí es importante saber o detectar cuándo es necesario, porque a veces es mejor utilizar a lo mejor una programación secuencial o una programación concurrente o una programación en paralelo. Todos son diferentes, pueden estar relacionados, pero muchas veces depende del tipo de software o la tarea que quiere realizar el programa. Tiene que ver la parte de hardware y software. ¿Esto por qué? Cuando hablamos de hardware, nos referimos a todos los componentes, toda la parte física del computador. Ahí influye mucho lo que es el procesador, el número de núcleos con cuántos puede trabajar y obviamente mientras mejor procesador tengas, mejor optimización de tiempo y realización de tareas puede hacer el procesador. De software, pues es importante saber las características sí, el objetivo para qué se va a realizar el software. Y bueno, en detalle, para saber cuándo se requiere la programación concurrente es determinar el tipo de hardware que tiene el dispositivo y el tipo de software a desarrollar, porque la concurrencia tiene que ver tanto por físico como por lógico. Sí, por características lógicas o por características físicas. Porque hay veces que a lo mejor por el procesador, si el procesador no tiene con la suficiente número de procesos o realmente es una tarea muy sencilla, se puede aplicar la secuencia, una programación secuencial como lo vemos en la imagen de fondo del lado izquierdo, que primero se hace una tarea, luego otra tarea y finalmente otra tarea en orden. Puede hacerse de forma paralelo, como el del lado derecho de la imagen, que se hace un proceso, dos procesos, tres procesos en un mismo tiempo. O se puede hacer por concurrencia, que esto depende mucho del procesador, como ya había mencionado. Mientras más procesos, mientras más número de... Bueno, mientras tu procesador tenga más número de núcleos, más procesos puede estar ejecutando simultáneamente o en diferente tiempo, optimizando así los recursos del computador. Y bueno,
Y ya para terminar, ya he hablado un poquito acerca de la diferencia entre concurrencia y paralelismo, pero para ya dejarlo claro es que la concurrencia tiene que ver con el diseño del software, mientras que el paralelismo tiene que ver con la ejecución. Con esto decimos que la concurrencia eh, tiene que ver muchas veces con software y hardware para saber cómo va a trabajar al utilizar y optimizar los recursos del computador y no desperdiciarlos como sería en el proceso secuencial o a veces en el proceso paralelismo. El paralelismo, como lo dice, sí o sí el paralelismo tiene que ver con la ejecución de los procesos simultáneamente. Esos tienes que ir en cierto número de tiempo, como lo vemos aquí en la imagen. Uno, dos, tres procesos que se ejecutan en una cierta cantidad de tiempo y por lo regular siempre se hace según por el proceso que lleve más tiempo de ejecución. Es decir, si a lo mejor el proceso uno tarda 2 segundos, el proceso 2 5 segundos y el proceso 3 tarda 1 segundo, todos los tres procesos se van a tener que hacer en duración del tiempo del quien haya durado más, es decir, del de 5 segundos. ¿Y qué pasaría con concurrencia? Al tener más procesos y poder distribuir bien las tareas, en qué procesos sí, se van a ejecutar, podemos ver que todo lo va a ir separando. Es aquí como donde entra en sistemas operativos el switch, los estados del proceso, activo, desactivo, activo, inactivo, el semáforo booleano, semáforo booleano, que nos va a permitir eso, hacer como el switch. Pero eso nos va a dar un mejor tiempo. Si se dan cuenta en la concurrencia tenemos, si se puede dar cuenta, perdón, aquí tenemos que el tiempo de ejecución puede ser incluso el mismo o menor, pero distribuye toda la carga, no deja todo en unos mismos procesos. Y pues bueno, eso ha sido todo en relación al tema de concurrencia. Eh, ah, Creo que he abordado todos los temas y esto ha quedado entendido. Eso ha sido todo, profesor. Gracias por su atención. Y esto fue qué es la programación concurrente.